Hablaremos sobre la práctica de amilasa que corresponde al Laboratorio de Bioquímica del Módulo de la Salud del Hombre y su Ambiente 2 de la carrera de Médico Cirujano de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. En esta presentación analizaremos los objetivos de la práctica, identificaremos el funcionamiento de la alfa-amilasa, los sitios de producción, por qué se ve alterada esta enzima, así como hablaremos de una enfermedad muy particular que es la pancreatitis aguda, veremos los valores de referencia, cuál es el significado clínico de tener aumentado o disminuida la alfa-amilasa, así como la prueba de laboratorio que debimos haber desarrollado en la práctica para la cuantificación de esta enzima y el fundamento de la reacción que se lleva a cabo y las conclusiones finales. Entonces, los objetivos de la práctica son determinar cuantitativamente las concentraciones de alfa-amilasa en suero o plasma, así como interpretar los resultados obtenidos relacionándolo con las patologías más comunes de acuerdo a los valores de referencia. Es importante señalar en esta práctica que identifiquemos cómo funciona la alfa-amilasa. La alfa-amilasa es una enzima hidrolítica, que quiere decir que tiene la capacidad de romper enlaces específicos, en particular en los polisacáridos como el glucógeno y el almidón, que contienen enlaces alfa-1,4, llega la enzima y rompe esos enlaces glucosídicos alfa-1,4 y forma pequeños subproductos como polisacáridos con enlaces alfa-1,6, así como glucosa, maltosa, isomaltosa y algunos oligosacáridos. Es importante señalar que la alfa-amilasa no tiene la capacidad de romper los enlaces glucosídicos alfa-1,6 de algunos polisacáridos, como en el caso de la celulosa. La alfa-amilasa se produce principalmente en las glándulas salivales y en el páncreas, ya que existen dos isoenzimas codificadas por genes dentro del cromosoma 1 que codifican para la isoenzima S y para la isoenzima P. La isoenzima S se expresa fundamentalmente en las glándulas salivales y la isoenzima P la encontramos en los acinos pancreáticos. Es importante señalar que ambas isoenzimas las podemos identificar en el torrente sanguíneo en individuos sanos. También podemos encontrar la actividad de la amilasa en otros tejidos como en el hígado, en el intestino, en el testículo, en el ovario, en las trompas de falopio, en el músculo y en el tejido adiposo. Como ya les dije, la alfa-amilasa la podemos encontrar en el torrente sanguíneo. Sin embargo, cuando se producen alteraciones como la inflamación del páncreas o de las glándulas salivales, va a haber una gran cantidad de amilasa que va a salir al torrente sanguíneo y nosotros también podemos monitorearla midiendo los niveles de amilasa en la orina, ya que esta también refleja los cambios, pero de manera retardada de 6 a 10 horas. En este sentido también, el páncreas es un órgano que no solo produce amilasa, sino también produce otras enzimas como la lipasa, que es una enzima que convierte las grasas en ácidos grasos y glicerol para que puedan ser absorbidos. Al igual, cuando hay un daño pancreático, la elevación de la lipasa en el torrente sanguíneo también se ve reflejada. En este sentido, podemos identificar cuando hay un aumento de la amilasa y la lipasa, una pancreatitis aguda, la cual es una enfermedad potencialmente mortal causada por cálculos que bloquean el conducto pancreático debido a un exceso del consumo de alcohol o por algunos fármacos, así como virus o hipertrigliceridemia. También, en este caso, los pacientes presentan dolor abdominal agudo, náuseas y vómito. Y un marcador bioquímico importante en el diagnóstico de la pancreatitis es la actividad aumentada de la amilasa, al igual que la lipasa, pero también podemos ver un descenso en el calcio sérico. Cuando se da la pancreatitis aguda, la amilasa se eleva considerablemente y esta empieza a elevarse de 3 a 6 horas después de que comienza el dolor abdominal.
Incluso la prueba de la lipasa es útil en el diagnóstico tardío de la pancreatitis cuando la amilasa puede haberse normalizado. Entonces, en su conjunto, ambas deben de ser analizadas para poder identificar correctamente una pancreatitis aguda. Existen valores de referencia que podemos encontrar en el manual, como en el caso de la amilasa, que varía dependiendo de la edad. En el caso de la amilasa tenemos valores para recién nacido que van de 6 a 65 unidades por litro, en adultos que van de 25 a 125 unidades por litro, en ancianos que van de 21 a 160 unidades por litro. En el caso de la lipasa tenemos diferencias entre adultos y personas mayores de 60 años. En adultos tenemos un rango de 10 a 140 unidades por litro. En las personas mayores de 60 años tenemos un rango de 18 a 180 unidades de litro. Esto es un valor de referencia. Sin embargo, lo ideal es que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia de acuerdo a la población que ésta tiene, ya que estos valores de referencia pueden variar de acuerdo a la edad del paciente, la etapa fisiológica de la vida, la alimentación, el sexo, la actividad física, así como incluso los reactivos que usamos dentro del laboratorio. ¿Qué pasa si tenemos aumentada o disminuida la concentración de lipasa o de amilasa? En el caso del significado clínico, como ya habíamos visto, si hay un aumento conjunto de la amilasa y la lipasa, podríamos estar hablando de una pancreatitis aguda. Pero también, si vemos elevación en la amilasa, podemos hablar de una exacerbación aguda de la pancreatitis crónica, una gastrectomía parcial, obstrucción del conducto pancreático, úlcera péptica, perforada, intoxicación con alcohol, parotiditis, obstrucción o inflamación de los conductos de las glándulas salivales, colicistitis aguda, cálculo en conducto común, obstrucción intestinal con estrangulación, embarazo tubario roto y embarazo ectópico, así como un aneurisma aórtico roto. Y cuando la amilasa disminuye, podemos hablar de una insuficiencia pancreática, de una hepatitis, una hepatopatía grave, fibrosis quística avanzada, toxemia del embarazo, quemaduras extensas, tiroxitosis grave. Y en el caso del aumento de la lipasa, esta se ve elevada cuando hay alteraciones pancreáticas, en particular con la pancreatitis o un carcinoma pancreático, y se ve disminuida cuando hay colicistitis, nefropatía grave, intestino estrangulado e impactado, así como peritonitis. Hay que señalar que en el caso de la lipasa, cuando tenemos valores mayores a 600 unidades por litro, esto ya es un aviso clínico importante. En el caso de la prueba de laboratorio que debimos haber realizado dentro del laboratorio, este se fundamenta mediante el uso de un kit que se conoce como alfa-LQ de la marca Spinrad, en el cual determina cuantitativamente la alfa-amilasa, puede ser en el suero o plasma o en la orina. En este caso, dentro de los pasos que debimos haber realizado en el laboratorio, pues fue haber sido la toma de muestra, ya sea en un tubo con heparina o en un tubo rojo para poder obtener suero. Una vez después de haber obtenido la muestra sanguínea, esta se centrifuga a 2000 revoluciones por minuto para poder separar el suero o plasma y poder tenerlo en un microtubo para poder llevar a cabo la reacción a 37 grados, en el cual se pone el reactivo, se agita por 30 segundos, se pone en contacto con el suero. Esta muestra la leemos a 465 nanómetros en el espectrofotómetro con una lectura inicial para poder saber cómo se lleva a cabo la reacción antes y una lectura de los 3 minutos después de la reacción para poder obtener la cuantificación y poder calcular las unidades en litros de la concentración de alfa-amilasa en nuestra muestra de suero, plasma u orina. De acuerdo al fundamento de la reacción, en el caso de como es un kit, vamos a encontrar que ya hay un reactivo base, el reactivo de reacción. En este caso, va a tener en su contenido
una molécula conocida como 2-cloro-4-nitrofenil alfa de maltotrióxido, que es conocido como CNPG3, aquí lo tenemos en esta reacción. Este va a estar en nuestro tubo. Vamos a administrar la muestra de amilasa presente en nuestro plasma o suero, el cual va a hacer que éste se hidrolice generando productos como el 2-cloro-4-nitrofenol, que es el CNP, más la forma 2-cloro-4-nitrofenil alfa de maltosidi, que es el CNPG2, más maltotriosa y glucosa. En este caso, este es el que vamos a poder leer en el espectrofotómetro a 405 nanómetros. Y la velocidad de la formación del 2-cloro-4-nitrofenol va a ser determinado fotométricamente y es proporcional a la concentración catalítica de la alfa-milasa en la muestra de ensayo. Y bueno, a modo de conclusiones vamos a tener que la amilasa participa en la hidrólisis de polisacáridos con uniones glucosídicas alfa-1,4. Las alteraciones en los niveles plasmáticos de amilasa pueden ser indicio de algunas patologías, y la prueba de amilasa y lipasa se usan para diagnosticar y vigilar el tratamiento de pancreatitis aguda, así como diferenciar otras alteraciones abdominales. En cuanto a mi contenido es todo. Muchas gracias.